Ahora. Okay. Pues bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia que está organizada por el Departamento de Psicopedagogía. Les agradecemos su presencia a esta pues, plática tan importante en este marco de la conmemoración de la salud mental. Estamos aquí en CCH Oriente con la presencia de una ponente muy importante y especialista en este tema del comportamiento suicida. Vamos a hacer una breve reseña de su trabajo y vamos a dar paso a esta charla. Nos va a acompañar con este tema que puedo hacer ante el comportamiento suicida la doctora Paulina Arenas Landgrave. Ella es doctora en psicología y profesora de tiempo completo de la Facultad de Psicología en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Colabora institucionalmente dentro del marco de cooperación para la prevención del suicidio con la Comisión Nacional de Salud Mental de la Secretaría de Salud desde el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Con la Organización Panamericana de la Salud de la OMS, México, y con el Laboratorio de Prevención del Suicidio de la Universidad Católica de América, Washington, D.C. Es responsable académica y supervisora desde modelos clínicos basados en evidencia para la promoción de la salud mental y prevención del suicidio en población infanto-juvenil y en sus familias, en el Centro Comunitario de Atención Psicológica Los Volcanes y en el Programa de Atención para Personas con Depresión y Riesgo de Suicidio de la Facultad de Psicología de la UNAM. Como ven, es amplia su trayectoria en este tema y pues bueno, en el marco también de estos eventos que hemos vivido a nivel mundial y en corto, en el plantel oriente, es que se organiza esta sesión. Adelante, doctora Paulina, la dejo con su jefe. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar en este espacio, en este momento, para destinar justo esta hora. Entiendo que voy a tratar de ser lo más puntual posible para tampoco, sé que tendrán muchas actividades y tampoco quiero extenderme, pues para que todos nos incorporemos a las diferentes actividades en las que estamos, pero este espacio es para mí fundamental destinarlo a hablar y reflexionar justo en relación a qué es esto del comportamiento suicida, identificar cuáles son los elementos que están relacionados con el comportamiento suicida, para que también en conjunto podamos reflexionar sobre qué podemos hacer cuando se presente en mí este comportamiento o en alguien cercano a mí, ¿no? Creo que es este espacio de reflexión el que nos puede ayudar no solamente a que de una manera estructurada podemos saber cómo responder ante una situación de crisis emocional que puede estar relacionada estrechamente a que una persona esté en riesgo de perder de perder la vida, sino también en entender qué es lo que está pasando, porque estos momentos de crisis son temporales, son breves y bueno, se logran de alguna manera en general, he visto que se logran resolver, ¿no? De una manera que sea de utilidad, que sea efectiva para la persona que está colocándose en este momento de vulnerabilidad ante una situación en particular. Pero lo más importante, o sea, esto pasa, ¿qué? O sea, 5 o 10 minutos, media hora, una hora, no sé, un día completo. Y pasa. Esa es una de las características centrales de las crisis emocionales. Pero creo que lo más importante es que ya después de entender qué hago en este momento, también veamos qué hacer para no solamente prevenir una muerte por suicidio, sino para que en nuestro día a día y en lo cotidiano sepamos qué tenemos que poner en cuenta de fortalecer nuestros elementos de salud mental que me ayuden a mí a encontrar herramientas para aproximarme de una manera distinta a las situaciones que eventualmente se pueden vivir de una manera desbordante. Entonces, solamente quiero saber que me escuchan bien. ¿Podrían por allí? Sí, muy bien, gracias. Y también me interesa mucho
escucharles, porque no solamente es que yo hable y hable. Sí tengo muchos mensajes que darles, o sea, lo estuve pensando mucho ayer, porque entiendo que tenemos docentes, entiendo que tenemos a papás, entiendo que tenemos estudiantes, entiendo que tenemos personal administrativo, personal académico, o sea, sí estamos hablando, pues, desde el papel que les toca a ustedes en este momento desempeñar en la escuela, estamos variados, ¿no? Entonces hay mensajes para todos ustedes, incluso autoridades escolares también estarán por allá. Y entiendo que en Facebook también nos siguen varios CCHs en general, ¿no? O sea, de la comunidad del CCH. Entonces, lo más importante para mí es que podamos iniciar reflexionando al respecto de este tema. Entonces, yo no los puedo escuchar porque pues, está difícil la interacción, pero solamente que piensen un segundito, unos segundos de reflexión. ¿Por qué creen que una persona atenta contra su vida? Y a lo mejor, pensando en estas situaciones personales, esto que han vivenciado recientemente, pregúntense esto, por qué incluso y especialmente un joven puede atentar contra su vida, puede poner su vida en riesgo, puede pensar en que terminar con su vida en ese momento es una alternativa? Es muy importante que pensemos un poquito al respecto de esto, porque lo que nos lleva a saber qué es esto del comportamiento suicida está estrechamente relacionado con una situación en la cual una persona, de manera directa, manifiesta el deseo de terminar con su vida. Y lo que quiero que vean es lo que ocurre previo a esto. Por eso hablar de precursores del comportamiento suicida nos va a ayudar a identificar qué es esto del comportamiento suicida. Lo que ocurre antes de que una persona intente terminar con su vida está estrechamente relacionado con diferentes circunstancias del entorno y no solamente del momento presente, o sea, de lo que esta persona está viviendo en ese momento, sino también, o sea, eso es muy importante porque es como el elemento del agudo, ¿no? De la crisis emocional en el momento. Sin embargo, no hay que olvidar que este malestar emocional que se vive en ese momento presente y se vive desde una manera o desde un lugar que lo podemos, como yo ayer pensaba como en este término, eh, que lo podemos describir como desbordante porque desestructura por completo a la persona en ese momento, llega a haber diferentes sentimientos, incluso no solamente a nivel emocional, sino experiencias físicas que lo colocan en un estado de agitación, o sea, es decir, en un estado de impulsividad, de reactividad, porque se vive como un dolor personal psicológico muy fuerte que desestructura por completo a la persona. Y no solamente lo que ocurre en ese momento, sino lo que ha venido ocurriendo a lo largo de las horas previas, días, semanas, meses, años, o sea, a lo largo de toda su vida. Entonces, hay que hablar de, para entender el comportamiento suicida, de qué ocurre en el contexto de la persona y qué ha ocurrido en el contexto de esta persona a lo largo de su vida. Paso número uno, paso número dos, qué está ocurriendo, qué ocurrió en ese momento. Y con base en eso también hay que estructurar otros dos, otras dos esferas importantes, ¿no? Desde la esfera personal y social, qué es lo que la persona está viviendo, y también desde esta esfera biológica, en relación a qué otros elementos lo pueden colocar como en un momento de vulnerabilidad, ¿no? Hablando de enfermedades, hablando de dolor, hablando de problemáticas de salud y de salud mental importantes. Todo esto se presenta de una manera estrechamente compleja que genera que en ese momento el repertorio de respuestas, estas veces son respuestas, para enfrentar una situación que se vive como muy dolorosa, no se percibe, ¿no? Tener como esta cantidad de recursos para hacerle frente de una manera distinta a esta situación que se está presentando. Entonces, ahí es donde empiezan a presentarse una serie de pensamientos de muerte y que esos pensamientos de muerte pueden ir como en escalada para poder después eh, mostrarse desde la conducta, o sea, el pensamiento desde la conducta interna, digamos, de la persona que piensa, que idea, se le viene a la mente,
y el cómo actúa están estrechamente relacionados, ¿no? El que pienso, de qué manera empiezo, si, no sé, si yo tengo esta idea de, fíjense que justo tengo varios ejemplos aquí de pensamientos de muerte, ¿no? No tiene caso seguir con la vida que llevo, porque es una vida sumamente, eh, hay un término que usaba uno de nuestros pacientes, sin sentido, absurda. Entonces, si ese pensamiento de justo considerar que mi vida no tiene sentido, se presenta de una manera frecuente, constante, presente la mayor parte del tiempo, ¿no? Y cuya duración empieza a extenderse un poquito más, eso es lo que después puede estructurarse en lo que llamamos y conocemos como ideación suicida. Cuando este pensamiento de muerte ya no solamente es un pensamiento asociado a una situación, a un evento en particular o a un cansancio de repente decir, estoy agotada y a veces quisiera como no despertar más. Puede ser que bajo una circunstancia de mucho cansancio y agotamiento podamos decir y expresar este pensamiento de muerte, pero cuando esto se presenta de una manera recurrente, constante, frecuente y además se puede acompañar de una organización y estructura mental de, ok, pues la verdad es que mi vida no tiene sentido. Eh, Palabras también textuales de uno de nuestros pacientes, ya no tengo miedo a perderme de nada. Esta vida ha terminado conmigo, ya no quiero seguir. Y si yo entonces pienso en de qué manera podría terminar con mi vida, estoy estructurando estos pensamientos para poder llevar a cabo, ya sea una autolesión, ¿no? Que se diferencia de un intento de suicidio cuando hay un propósito de muerte. Cuando estamos hablando de una autolesión, lo que se ha visto en la literatura científica y clínica desde hace muchos años, sobre todo con poblaciones adolescentes y de jóvenes, es que estas autolesiones se presentan la mayor parte del tiempo como una estrategia que les funciona a los chicos, a los jóvenes, para aliviar este dolor emocional que sienten que experimentan. Entonces, el poder cortarse, sabemos que además también a nivel bioquímico genera una serie de respuestas en el cuerpo y en el organismo que temporalmente, muy chiquitito, pero nos ayuda a sentir un cierto alivio. Entonces, estas autolesiones, desde el entendimiento de factores de riesgo, porque son factores de riesgo para que se presente un intento de suicidio o múltiples intentos de suicidio, que cuando estos se realizan con el deseo, el propósito de terminar con la vida y utilizando métodos letales, pues que justo llevan a la muerte de una persona, es lo que conocemos como suicidio, como este comportamiento, este acto deliberado de terminar con la propia vida. Entonces, esto es como la consecuencia más grande en lo que concluye el comportamiento suicida. Pero ¿por qué justo les hablo de todo lo que hay previo a? Porque muchas veces vemos híjole, no, es que intentó suicidarse, ¿no? Es que intentó, puso su vida en riesgo, ¿ok? ¿Y qué hay o qué está estrechamente relacionado con este acto de intentar quitarse la vida? Hay una serie de elementos que vienen previos o que acompañan este momento de crisis aguda donde se puede presentar una situación en la cual la persona vulnerable, emocionalmente hablando y físicamente hablando, pues ponga su vida en riesgo. Entendiendo esto, entonces podemos justo ver por qué es importantísimo hablar de qué es el suicidio, ¿no? Como este acto deliberado de terminar con la propia vida se ha convertido en un problema de salud pública porque es una de las principales causas de mortalidad prematura a nivel mundial. ¿Y a qué me refiero con esta mortalidad prematura? A que no es una enfermedad, está considerado como estas muertes accidentales desde la población, por ejemplo, de niños, adolescentes y jóvenes, que vemos que ha incrementado de manera muy importante en las tasas de muerte por eh, esta razón, se han incrementado de manera muy considerable. Incluso ya hablamos de niños. Antes se veía que este tipo de muertes estaba principalmente en la población de adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores también. Las muertes por suicidio son muertes que nos han acompañado a lo largo de toda la vida y de la existencia de nuestra existencia como humanidad. Lo interesante y lo importante es saber que se ha vuelto un problema de salud pública
porque hay que entender que si no es una enfermedad, que si es un comportamiento que está asociado sí, a múltiples problemáticas de salud mental, ciertamente, pero ¿qué es lo que hay en relación a su incremento? Y aquí es donde me interesa mucho reflexionar con todos y cada uno de ustedes, porque para entender por qué se presenta este incremento en niños, adolescentes y jóvenes, especialmente en nuestra población, seguido de los adultos mayores, podemos identificar entonces mucho, o sea, ahorita vamos a hablar como de cuáles son las condiciones que nos pueden colocar en una situación de riesgo para entender incluso pues, por qué se presenta este comportamiento suicida, por qué se dan las muertes por suicidio y qué podemos hacer justo para no solamente prevenir este tipo de muertes, sino para construir en nuestro cotidiano vidas que conecten con motivación, con estrategias de enfrentar distintas las situaciones que se nos presentan. Entonces, ¿cuáles son algunas de las condiciones de riesgo que pueden también presentarse en muchas otras conductas de riesgo, pero especialmente que pueden incrementar la conducta suicida? El que la persona tenga un nivel de vulnerabilidad emocional y también de vulnerabilidad biológica. Se ha encontrado en diferentes estudios vinculados justo con este tema que existen algunos elementos desde características de personalidad que se van estructurando más en la etapa adolescente, por eso es muy importante esta etapa adolescente, pues, aproximadamente entre 14 y 15 años va terminando de estructurarse como nuestra personalidad, pero también que están presentes como estructuras biológicas, ¿no? Donde se asocia el temperamento y algunas condiciones también a nivel del el entorno familiar que puede ser que algunas personas tengan esta vulnerabilidad, esta sensibilidad emocional, mayormente que más o más que se presentan más de manera más eh, especial en algunas personas que en otras. Sabemos que hay cierta sensibilidad emocional de algunas personas para responder ante situaciones estresantes, ¿no? Entonces, saber y conocer que existen diferentes niveles de respuesta a las situaciones estresantes, esto va a ser muy importante porque sí podemos hablar de una vulnerabilidad emocional, ¿no? Incluso en términos biológicos. Si esto se acompaña de diferentes situaciones que se viven no solamente como altamente estresantes, sino que puede ser que vengan con un nivel de estrés cotidiano, 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 y que además se sume a diferentes eventos que se perciben como traumáticos. O sea, esto es muy importante porque muchas veces hay quienes nos dicen, bueno, pero es que en realidad no le pasó algo así súper grave, ¿no? En realidad, pues nada más terminó con el novio, con la novia, pues perdió su trabajo, lo corrieron, pero bueno, es que va a encontrar otro. O sea, les digo lo que en la sociedad a veces se percibe desde la óptica individual de cada uno de nosotros, como qué es lo que es estresante y qué es lo que es traumático. No solamente es en función de la óptica social, sino de cómo la persona lo vive. Eso es muy importante porque desde ahí, lo que yo les decía del déficit de respuesta para enfrentar las situaciones altamente estresantes cobra sentido. Porque si yo percibo que tengo pocos recursos, que tengo poco apoyo y que además esto que me está ocurriendo es demasiado para mí, me rebasa, eso es lo que vamos a considerar para entender el por qué se presenta un comportamiento de esta naturaleza. Otro elemento que también vemos que influye desde estas condiciones de riesgo es que en la comunidad o en la cercanía familiar existe algún tipo de muerte por suicidio anteriormente, porque establece diferentes elementos, ¿no? La posibilidad de que se perciba el suicidio como una forma para dejar de sufrir o para dejar de vivir la vida que se lleva. Si además de eso hay un estado de agitación importante en la persona en ese momento de la crisis emocional, es decir, este deseo como de urgencia por resolver, hay veces que lo describen como un estado de que te quemas por dentro, ¿no? Es como de, siento que todo el cuerpo fisiológicamente viene a mí esta sensación de hormigueo y de ardor, que necesito hacer algo para quitarme esto. Eso tiene que ver mucho con el estado de agitación. Si además se acompaña de tener acceso a métodos letales, como por ejemplo, no solamente armas de fuego, que casi no se utiliza en nuestro país, lo que se utiliza principalmente pues es el ahorcamiento, entonces implica sogas, ¿no? Tener algún tipo de arma pulso cortante cercano. O sea, eso también puede ser que ante una situación de crisis emocional se pueda presentar em, una muerte por suicidio o bien un intento. Cuando además hay mucho dolor emocional o mucho dolor psicológico, estos pensamientos de las cosas no van a cambiar, siempre es lo mismo, ¿por qué todo me pasa a mí?
estos sentimientos de estoy cansado de la vida, estoy harto, es que no, todo lo que hago no me, no me ayuda a conectar conmigo mismo, me perdí, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya estoy cansado. Sobre todo este cansancio emocional es muy importante, tener un pensamiento muy focalizado a lo que está pasando solo en ese momento. Es que siempre es lo mismo, las cosas que yo hago siempre salen mal, no hay forma de que yo las haga distintas, y esto va a terminar él, ¿no? Entonces, esta visión de constricción o visión de túnel, donde no veo ninguna otra alternativa, se puede presentar justo cuando están estos pensamientos de manera constante y frecuente en mí. También cuando conectamos con el autodesprecio, desde no sentirme capaz, desde no sentir que tengo los recursos para poder salir de esta situación o de las múltiples situaciones, o de simplemente no me vivo como una persona valiosa, me vivo como una carga para otros. Estos son elementos que se han encontrado que son comunes a una muerte por suicidio, porque es lo que las personas podían expresar en relación a cómo se sentían ante diferentes situaciones de sus vidas. Y si además a esto le sumamos un entorno, un ambiente escolar, familiar, social, de pareja, amigos, que se percibe como invalidante, ¿qué significa invalidante? Un entorno en el cual no le damos ni cabida, ni paso, ni valor a lo que la otra persona piensa, siente o hace. Y yo creo, estoy casi segura que todos y cada uno de los que estamos en esta sala, y me incluyo, hemos en algún momento de nuestras vidas vivido una situación desde un ambiente invalidante, ¿no? Aquel que se burla de lo que siento, de lo que pienso, que minimiza. Ay, no es para tanto, ¿no? Sí, todos pasamos por esto. Sí, en mi época, el típico, en mi época, ¿no? Todos hemos escuchado de alguna manera, incluso me atrevo a decir que todos hemos sido invalidantes en algún momento en nuestras interacciones familiares, escolares, sociales, con amigos, con pareja. Entonces, esto es algo que ocurre de manera muy frecuente, que es algo con lo que tenemos que trabajar mucho. A ver, lo vamos a ver después cómo qué hacer. Que tenemos pocas redes de apoyo. Cuando tenemos redes de apoyo, puede ser que a veces también tengamos muchos amigos alrededor, pero si yo no percibo que tenga realmente un apoyo real, efectivo, esto pues es una condición de riesgo también para que la persona pueda pensar en que morir es la opción. Desventajas económicas. Fíjense que esto es muy importante. Uno de los factores de riesgo que coloca de manera muy o sea, que genera un nivel de estrés en los jóvenes, tiene que ver mucho con el, la posibilidad, incluso ni siquiera como para comprarse algo en particular, sino para vivir, ¿no? Es su día a día, el comer, el alimentarse, el tener recursos básicos para su existencia. Eso es muy importante y lo vemos también cada vez más en jóvenes. Enfermedades físicas o mentales, tanto de ellos como de la familia que los hace, les genera, perdón, el que sean cuidadores primarios, también es un factor de estrés muy alto y también es una condición con la que se tiene que trabajar para poder entender desde dónde me puedo ajustar, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces, todo esto suma como condiciones de riesgo para que entendamos por qué se presenta un comportamiento suicida. Entonces, ¿cómo ver esto? ¿Cómo verlo? Expresiones verbales. Siempre hay algo que la persona nos dice antes. Y antes, no solamente en ese momento de la crisis, 3 segundos antes, no, que ha venido diciendo a lo mejor a lo largo de los días, semanas, meses. Alteración en los hábitos de diferentes tipos, de comida, de ejercicio, de actividades que antes pues, podía disfrutar y dejó de hacer, hábitos también del sueño, ¿no? O sea, que hay una alteración en general, que empiezan a consumir sustancias, esto es algo importante, porque ahora es uno de los factores de riesgo que además siempre han estado un comportamiento también de riesgo, pero presentes a lo largo también de nuestra historia de la humanidad, pero que ahora vemos desde el contexto que tenemos en el país y en la ciudad y en diferentes barrios, que hay un nivel de consumo de sustancias, de diferentes sustancias que también pueden incrementar este estado de agitación y que pueden poner, por supuesto, a la persona en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. La percepción, les decía, de no poder resolver problemas, esta dificultad para resolver problemas de una manera efectiva y cambios en el comportamiento. Entonces, como docentes, yo les diría, todos podemos también identificar algunas de esas señales de alarma que no necesariamente estas están todas vinculadas con comportamiento suicida, ¿no? Pueden estar vinculadas con consumo de sustancias, con trastornos alimentarios, con problemas familiares, con violencia, con muchas otras condiciones y situaciones de riesgo. Pero que entonces saber que son estas señales que sí notamos, que sí vemos, nos puede ayudar a justo
decir, ok, y si existe todo esto, ante una situación donde la persona en particular está poniendo en riesgo su vida, ¿qué puedo hacer? Eso creo que es la pregunta que muchos de nosotros nos hacen. Entonces, primero que nada, entender qué es lo que ocurre. Creo que eso ya nos ayuda a tener al menos información sobre qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en materia de la prevención del suicidio? Dos mensajes claves que son en los que me quiero centrar para todos, ¿no? Uno, crear esperanzas a través de la acción. O sea, sí es cierto que podemos hacer algo, no solo para prevenir muertes por suicidio, sino para construir vidas con sentido, todos nosotros. Y dos, ¿cómo hablamos de suicidio? Cambiemos la narrativa, es el mensaje de este año para el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que fue el pasado 10 de septiembre. El Día Mundial para conmemorar la salud mental, el 10 de octubre, hace justo una semanita, bueno, un poco menos. Entonces, ¿qué nos dicen todas estas estrategias? ¿Cómo cambiar la narrativa? Me parece muy importante porque que lo consideremos ante una situación donde hay o un intento de suicidio o una muerte por suicidio. Muchas veces se vive desde esta respuesta alarmante de qué barbaridad, pero qué estaba pasando, pero qué pensó, pero no hay que decir nada, pero es que, y entonces empieza, se desencadena en nosotros una serie de emociones que están dirigidas a, tenemos que hablar de esto, y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Porque hay que hablarlo. Se dice y se ha visto que el hablar de suicidio previene el suicidio, pero hay que hacerlo desde estos espacios cuidadosos, que estén fundamentados con información veraz, científica, que tengan esta evidencia, que también nos ayuden a generar alternativas e integrarnos en nuestra comunidad para saber de qué manera podemos hacer algo. Entonces, van mis mensajes, pero ser lo más claro posible. Uno, para las autoridades escolares. Saber, desde el 2018 se empezó a estructurar en México lo que ahora conocemos como plan, creo que va a cambiar con la cuestión política, pero bueno, de nombre nada más, pero al menos como plan o estrategia para la prevención del suicidio a nivel nacional. ¿Qué se ha reflexionado desde los últimos 6 años en torno a esto en el país? Que la mejor forma de prevenir un suicidio requiere, uno, la participación de todos, y que la mejor manera de hacer esta participación efectiva es que trabajemos de manera intersectorial, o sea, múltiples sectores, escuela, familia, sector salud, ¿no? Gobierno en general, pero hay que hacerlo de una manera coordinada y homologada. ¿Desde dónde? Desde principios básicos que se ha visto desde la evidencia, desde las prácticas basadas en la evidencia y la evidencia clínica, que son estos procesos básicos que hay que seguir para atender al riesgo suicida. Y hay que hacer esta aproximación de atención desde los actores comunitarios, como todos nosotros somos, como todos nosotros y como todos ustedes son actores comunitarios. Pero saber qué es lo que hay que hacer. Por eso la parte de la formación es muy importante, ¿no? Y hay múltiples guías públicas de acceso. Ustedes pueden buscar la guía, la MHGAP 2.0, que es una guía que incluso se puede descargar desde sus teléfonos celulares para Android o iOS, no importa. Se puede descargar para saber, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuáles son los pasos a seguir bajo una situación en particular? Entonces, si ya sabemos que hay muchas cosas que se pueden hacer a autoridades escolares, ¿qué tenemos que hacer? Pues saber desde dónde vamos a aproximarnos de manera escalonada. Identificar las necesidades vinculadas con la salud integral y las barreras asociadas en mi comunidad es un paso central. Segundo, informar e involucrar a la comunidad de que todos podemos hacer algo, pero también hay que saber qué sí podemos y qué no podemos hacer. Tres, implementar una ruta de acción fundamentada en esta evidencia que acabo de mencionar. ¿Desde dónde? Desde un modelo escalonado de atención a la salud y a la salud mental también, que nos permita prevenir el suicidio. ¿Me estoy escuchando bien? Porque veo como que mi imagen se corta. ¿Sí? Ok. Esto es lo que está estructurado y se los dejo aquí especialmente, bueno, a todos, pero especialmente a las autoridades escolares, a las autoridades académicas, a quienes son y coordinan el Departamento de Psicopedagogía, para que ustedes vayan trazando su propia ruta de acción de manera como individual y puntual, porque desde este modelo dinámico de riesgo de suicidio, de lo que se trata es que identifiquemos desde la comunidad qué podemos hacer ante una situación de comportamiento suicida para prevenir una muerte por suicidio y cómo nos estructuramos con los diferentes programas que tenemos en la escuela, con los diferentes servicios que tenemos incluso a nivel de emergencias, ¿no? En la institución, y que con base en eso ya se ha trabajado en una ruta de acción desde la UNAM, en función de estos 4 elementos centrales que están vinculados con identificar las situaciones o condiciones de riesgo, después valorarlas, pero esto ya requiere un trabajo específico de profesionales de la salud, intervenir también de una manera muy particular,
y hacer un seguimiento y referencia. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, esto es lo que está estructurado desde este documento que les comparto, que nos ayuda a saber de qué manera podemos organizar nuestros servicios de atención para tener un abordaje integral y hacerlo desde una guía que nos permita tener claridad en nuestras acciones, centrada en las necesidades de la persona con la que trabajamos y de su contexto. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, ya sabemos que existe esto. Ahora, saber desde la UNAM qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Tenemos una ruta de acción que ahora se los compartiré. Esto está desde la página de la Dirección General de Atención a la Comunidad, la de GACO. Pueden ustedes entrar a degaco.unam.mx y van a ver este tipo de materiales que están sobre qué hacer ante una situación de riesgo inminente de suicidio, qué es lo que tenemos que hacer como pasos de, uno, identificar, como les decía, ¿no? Estos estados de agitación, de impulsividad, si está intoxicada la persona o no, con base en eso, cómo generamos un espacio seguro, generamos un ambiente de confianza mientras llega el apoyo, a dónde nos comunicamos. Esto también es algo que ya está dentro de la página de GACO, que se ha trabajado en esto desde hace al menos 5 años hemos estado trabajando en este tema de la UNAM, ¿no? Que está también la app SOS UNAM, que está igual disponible para iOS y para Android, los servicios de emergencia, está el Departamento también General de Atención a la Salud, qué es lo que tenemos que hacer en particular cuando se presenta una situación de este estilo, ¿no? Ya se ha hablado incluso con los jurídicos de primero dar o notificar a él o la titular de la identidad, después a la Secretaría General, a la administrativa, a la oficina jurídica, al Consejo Técnico, o sea, sí considerar todos los elementos de nuestra comunidad universitaria que están también involucrados y que deben de involucrarse en organizar esta forma de respuesta estructurada, ¿no? Eh, ¿Qué opción también existe para la atención a distancia desde la universidad? Eso es importante que ustedes sepan. ¿Y cuáles son los centros de atención y orientación hacia donde también pueden en algún momento referir a algunos de los estudiantes, junto con, desde a nivel interno como a nivel externo, y utilizando, por ejemplo, este Programa Nacional del que les hablo para la prevención del suicidio? Todo esto está dentro del protocolo de actuación de riesgo y de autolesión o de riesgo de suicidio. Esto se ha trabajado estrechamente pues con SPASU, con DEGACO, con la Facultad de Psicología, con el Comité Técnico para la Atención a la Salud Mental de la UNAM. Entonces, hay una serie de trabajos que pueden consultar, que está en la página y que solo se los comparto aquí, y aquí está el código QR, para que puedan acceder a esta página de salud mental. Es saludmentalunam.mx y ahí vienen los diferentes lugares, dependiendo de las instituciones, instancias más bien en las que están, a dónde pueden referir. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta autoridades. A todos nosotros. Cuidemos de nuestra salud mental. ¿Qué implica cuidar de nuestra salud mental? Porque mucho escuchamos de esto, ¿no? Cuida tu salud mental ahora para el día, justo 10 de octubre. ¿Qué es esto de cuidar nuestra salud mental? Como condiciones de nuestro individuo y de nuestro entorno. Si nosotros hacemos referencia al concepto de salud de manera integral, vemos que está considerada la salud mental en esta definición de salud. La salud sabemos que va más allá del cuidado físico. Hemos escuchado también de manera constante que la salud también mi salud también es mental, se llama el eslogan de estos programas. Pero aquí les dejo algunas preguntas que quiero que se lleven hoy de reflexión sobre de qué manera puedo cuidar mi salud mental, de forma consciente, ¿no? Si yo entiendo por salud como este estado de bienestar dinámico que existe en mí en relación a las diferentes esferas de mi vida, hay 4 esferas centrales en mi vida. La física, la mental, que incluye las emociones, la social y la espiritual. Si yo cuido estas 4 esferas de mi vida desde la perspectiva de salud integral, voy a poder mantener un equilibrio, porque es importante. El cambio es lo único que es constante. Hay situaciones que yo puedo estar tratando de cuidar estas 4 esferas de una manera muy... Y de repente se presenta una situación que sale de mi control, claro, eso también pasa y pasa todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, de manera constante. Entonces, no significa encontrar un equilibrio, o más bien pensar en que va a estar un equilibrio constante y perfecto, ¿no? Siempre no. Más bien, el concepto de salud implica el que yo pueda cuidar estas 4 esferas para que pueda generar estrategias de adaptación que me permitan eso, enfrentar situaciones de cambio de una manera que me permitan volverme a equilibrar, volverme a conectar desde este centro de estabilidad
¿Y cuál es el centro de equilibrio de cada uno de nosotros? Tenemos diferentes formas de encontrarlo. Entonces, por eso estas preguntas, porque no es que sea una receta mágica, es como preguntar, a ver, por ejemplo, ¿qué hago yo para cuidar de mi cuerpo? Desde lo que como, lo que tomo y qué tanto tomo de esto, qué tanto ejercicio hago, cómo es mi sueño, de qué tipo de sueño tengo, si consumo drogas, con qué frecuencia, qué tipo de drogas, de qué manera. Todo eso, entre muchas otras cosas más, puede estar vinculado con el cómo cuido de mi cuerpo. Entonces, pregúntense, ¿qué han hecho ustedes el día de hoy, por ejemplo, para preguntar, cuidar de su cuerpo? ¿Cuántos de ustedes desayunaron? ¿Cuántos de ustedes han tomado agua a lo largo de hasta ahora mediodía, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han hecho ejercicio, hicieron el ejercicio antes de venir, por ejemplo? ¿Durmieron bien o bien? Me refiero no solamente por el número de horas, sino de manera reparadora. ¿Qué tantos de ustedes consumieron algún tipo de sustancia? Igualmente, ¿qué hago para cuidar de mi mente y de mis emociones? Este es el trabajo como que a veces nos cuesta un poco más, ¿no? Porque implica mucha energía, implica incluso reconocer cómo me siento, que eso es algo con lo que no siempre, pues, no siempre se nos enseña. Últimamente hemos aprendido un poquito más el valor, la importancia de las emociones, que además son naturales y que no necesariamente tengo yo que estar conectando siempre con emociones de alegría, de felicidad, ¿no? También incluso las emociones de enojo, de tristeza, de miedo, me dan información sobre las necesidades que están cubiertas en mí y las que no. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer para entender cómo me siento y qué necesito en función de entender cómo me siento en este momento? ¿Cómo cuido mis relaciones personales? Por personal me refiero a pareja, me refiero a amigos, familiares, mis relaciones familiares, mis relaciones laborales, mis relaciones escolares. ¿Qué hago yo para mantener un cuidado en la interacción, en la forma en cómo me relaciono con otros? Esto es un elemento fundamental y muy importante para poder cuidar y hablar de una salud integral. Y finalmente, ¿qué hago para conectar con lo que es importante para mí? No desde la perspectiva religiosa, desde lo espiritual pensando justo en esta posibilidad de conexión personal, de mí para mí, con aquello que en este momento me permite conectar conmigo. ¿Qué tan conectados estamos con nosotros en lo cotidiano? Entonces, este es el mensaje que les quiero dejar para todos. O sea, ¿cómo revisamos cómo está mi estado de salud integral? Y con base en lo que ustedes se vayan respondiendo y podrán ver qué necesitamos hacer un poco más o un poco menos incluso. El mensaje para familiares, amigos, pareja, docentes. Cuando hay una situación de riesgo emocional asociada con eh, el riesgo de suicidio, con el comportamiento suicida, sí podemos hacer algo. Yo sé que nos genera mucho miedo, porque en serio, en general, el miedo incluso manifestado en enojo, porque hay quienes pueden responder desde un nivel de enojo diciendo, pero ¿qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué vas a hacer? Y no necesariamente es porque la persona que está respondiendo así sea una persona que no entiende, que a quien no le importa, no le importamos, ¿no? Sino es una forma de responder ante esta situación que se también percibe como muy estresante y con mucho miedo, ¿no? Entonces es normal que nos aproximemos con este temor, pero hay que tratar de hacerlo evitando el estigma. Pienso que es muy común y muy constante que muchos de nuestros consultantes, de las personas que atendemos acá, eh, justo digan, es que una de las situaciones que me hacen conectar con soledad, con el sentirme muy solo, no es por estar solo, o sea, yo solito, ¿no? Incluso hasta puedo disfrutar estar yo mismo, yo solito. Lo que me genera soledad es el nivel de incomprensión de parte de mi familia, de mi pareja, de mis amigos. El no sentir que me comprende. Porque hay quienes llegan y me dicen, "Dame, la verdad es que no tengo ni idea de qué te pasa, no sé qué es eso, que tienes suicidio, que depresión, ansiedad, ay, esos son problemas que ahora están de moda. Yo no sé qué es eso, ¿no? Hay quienes pueden aproximarse así, hay quienes pueden aproximarse diciendo, ay, lo que tú tienes que hacer es pararte y apurarte porque no, qué depresión y qué depresión, lo que tienes es la enfermedad de la flojera. Hay quienes dicen, pues yo también he tenido depresión, yo es más tengo depresión y mírame, voy al trabajo todos los días y hago tal, tal, tal. Entonces, entiendo que a veces lo que queremos es ayudar al otro, a que encuentre como un sentido de motivación y no necesariamente lo que le estamos diciendo es algo que le ayude. Entonces,
¿Qué es lo que sugerimos? Que nos acerquemos, sí. Este acercamiento que sea cuidadoso, pero sobre todo respetuoso. Respetuoso implica validante. Validante implica que no, si yo minimizo lo que la otra persona está sintiendo o diciendo, experimentando, viviendo, pues ya de entrada no estoy siendo tan validante. Y me estoy aproximando a lo mejor sin quererlo, con un nivel de estigma, de crítica, de queja, que no le va a ayudar. Entonces, acercarnos. Es una forma de abordar una situación de esta manera útil, pero hay que ver, no solo acercarnos, el cómo nos acercamos. Después preguntar, ¿cómo se siente esta persona? No obviamos cosas. Creo que aquí lo que no ayuda es obviar. Si yo de alguna manera estoy obviando y me estoy anticipando y estoy suponiendo cosas, no me estoy perdiendo a lo mejor de la posibilidad de escuchar a la persona tal cual, o sea, preguntarle cómo está, cómo se siente y después preguntarle, ¿hay algo que yo pueda hacer por ti? Que esté dentro de mi alcance, porque aquí tenemos que ver cómo es que todos podemos aproximarnos desde este abordaje y no necesariamente todos vamos a poder resolver todo. O sea, cada quien necesitamos identificar cuál es nuestro papel y de qué manera podemos hacer algo. Y lo que sí pueden hacer seguramente muchos de ustedes, de acuerdo a lo que les acabo de mostrar también de la información que hay, es buscar apoyo en nuestra red cercana, conectar a los servicios de atención que existen, conectar con psicopedagogía, o sea, generar esta red de apoyo y que a nivel institucional, pues tratamos de tenerla, ¿no? Y ahorita voy a hablarles acerca de cómo hemos, les digo, desde hace ya poco más de 6 años trabajado para poder estructurarnos más y que seamos más las personas que sumemos a tener una respuesta efectiva y oportuna, porque estamos no solamente aproximándonos, ¿no? De manera rápida, sino también haciéndolo desde donde sabemos que esto funciona y ayuda al otro. ¿Cuál es el mensaje que tengo para los profesionales de la salud? Porque aquí es donde necesitamos mucho su trabajo y su apoyo y su esfuerzo, porque piense que somos muy pocos profesionales de la salud para toda la cantidad de demanda que tenemos. Ahora, no necesariamente todos tenemos que ir a psicólogo, ni a psicoterapeuta, ni acudir a psiquiatría, no necesariamente. Podemos trabajar mucho desde nuestros espacios clínicos comunitarios para generar sobre todo plataformas, ¿no? De llevar una dinámica distinta a nuestra comunidad, que eso genere factores de protección. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los profesionales de la salud? Que sepamos que además del manejo de riesgo que podemos hacer en un momento determinado, desde, ahorita vamos a hablar de este plan de estructura, de estabilización, plan de seguridad, tenemos después que ver si vamos a hacer un trabajo de un tratamiento del comportamiento suicida, eso es TS, y después cómo vamos a manejar estos problemas, sobre todo de salud mental asociados, porque como les decía al inicio, este comportamiento está vinculado con muchas otras, no solo situaciones, sino condiciones de la persona. Entonces, el manejo del riesgo comienza cuando de manera colaborativa y en conjunto nos aproximamos a entender de esta forma compartida qué es lo que generó que esta persona se encuentra en una situación de riesgo suicida. ¿Cuáles son las experiencias en su pasado que las llevó, o sea, en su pasado inmediato, ¿no? Que las llevó a que en este momento incluso tenga este comportamiento suicida actual? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una evaluación de riesgo, una valoración, o sea, identificación y valoración tiene que ver con la evaluación de riesgo, tomar decisiones con base en ese riesgo y hacer un plan de seguridad, tanto con la persona como con la familia. Este plan de seguridad también es un plan que lo hemos trabajado desde hace varios años con la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, con la Secretaría de Salud, con la Facultad de Psicología, pero también de otras instancias de la UNAM. Y entonces implica que se tenga una intervención psicosocial con los familiares y que se dé referencia. Y cuando sea, digo, seguimiento y en todo caso referencia. Y cuando sea caso necesario, la hospitalización, porque también sabemos que ayuda. No siempre es lo mejor, pero en algunas veces es lo que se necesita hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer profesionales de la salud? En general, no solo salud mental. Saber que existen formas de trabajar de una manera efectiva desde las prácticas basadas en evidencia. ¿Cuál es la mejor práctica basada en evidencia? Tener un plan de seguridad antes y después de las crisis emocionales asociadas con el suicidio. De crisis emocionales en general, pero en particular cuando hablamos de un comportamiento suicida. Nos ayuda a que podamos estructurar a la persona para saber qué sí puede hacer para mantenerse a salvo y buscar ayuda de una manera efectiva. Y por otro lado,
cómo estructurar al ambiente, a la familia, a los amigos, a la pareja, para que este apoyo que se busque sea efectivo. No voy a hablar de plan de seguridad aquí porque excede nuestro tiempo y el objetivo de esta charla, pero sí saber que existen diferentes modelos donde de manera colaborativa, eso es a lo que me refiero con los procesos básicos para aproximarnos de manera efectiva a la prevención del suicidio. Saber qué es lo que existe y qué sí funciona, ¿no? En la UNAM nos hemos dado la tarea de trabajar desde hace 6 años en este tipo de modelos para identificar qué es lo que ayuda a entender estas variables comunes al suicidio y cómo aproximarnos desde este lugar de empatía, de validación, desde un proceso interactivo, pero también que nos ayude a generar un compromiso entre la persona y nosotros y así como con su familia para pues, iniciar o mantenerse en un tratamiento y por lo tanto orientarlos a tener una vida que valga la pena vivir para ellos. Para quienes estén en un primer orden de riesgos, depende desde este modelo escalonado de atención, existen diferentes formas. Está este diplomado que tenemos, que se ha venido construyendo, que algunos de ustedes también ya participaron, que me interesa compartirles, sobre todo para que sepamos que aquellos que estamos en el Departamento de Psicopedagogía en la UNAM, pues sumando esfuerzos es la única manera en la cual vamos a poder dar una respuesta efectiva a las crisis. Porque a mí me encantaría, por ejemplo, contar así como con un ejército de psicólogos que cuando se presenta una situación, y no solamente de crisis, por eso les digo, no solamente es para atender el momento, sino también qué podemos hacer para mantener diferentes propuestas de salud mental a lo largo así como planeamos nuestras actividades académicas, toda la planeación que debería de haber para el cuidado de la salud mental y con esto prevenir otro tipo de riesgos, ¿no? Entonces, sí hay lugares donde podemos formarnos dependiendo de nuestro lugar. Si yo soy psicóloga educativa, psicóloga general o estoy en el departamento de psicopedagogía como primer respondiente, ¿qué puedo hacer? ¿En qué orden me ubico? ¿En el primero o en el segundo orden? Y así ver de qué manera podemos estructurar nuestra atención para que realmente podamos llegar no solamente rápido, sino de manera efectiva a estas situaciones de crisis. Entonces, ¿con qué quiero cerrar? Desde que hemos aprendido a lo largo de nuestro trabajo, sobre todo en la clínica comunitaria, es a que no solamente estamos dirigiendo todos estos esfuerzos para evitar que las personas terminen con su vida. Sí, nos interesa mucho prevenir el suicidio, pero nos interesa más saber qué es lo que está asociado con este comportamiento para ayudar a construir vidas que sean valiosas para estas personas, no solamente a nivel individual, sino familiar y comunitario. Estamos viviendo una crisis mundial existencialmente hablando, con muchas problemáticas de diferentes tipos e índoles. Entonces, aproximarnos de una manera humana, desde un lugar compasivo, por compasivo eh, eh, me refiero a desde un lugar de entendimiento genuino, no solamente como diciendo, ay, pobrecito, no, desde el dolor genuino que puede tener una persona que está pensando en querer terminar con su vida. Pero la única manera que nos va a ayudar también a encontrar esta forma de conectar con lo valioso para esa persona es hacerlo desde este lugar colaborativo y que siempre esté centrado en lo que la persona necesita, no en lo que yo necesito como papá, como amigo, como pareja, como psicólogo, como médico, no. ¿Qué es lo que la persona necesita y qué es lo mejor para esa persona? Hay que considerar las características del individuo y de sus familias y en las condiciones de diversos contextos en las que viven. Y ahí es donde tenemos muchos elementos a trabajar desde la salud y la salud mental comunitaria. Hay un nivel de problemáticas de salud mental en general, pero no desde esta perspectiva de psicopatología o de, no, sino desde cómo cuidamos de nuestra salud, ¿no? Cómo nos adaptamos a los contextos en los que estamos, cómo generamos pues una forma de vincularnos con nuestra comunidad que tenga sentido y valor en nuestras acciones diarias, cómo nos sentimos parte de esta comunidad. Y otra cosa muy importante hablando de esta comunidad, no solamente, bueno, de manera general, pero de manera profesional, es que nuestro trabajo también esté supervisado. No solamente como para que yo realmente esté haciendo lo que deba de hacer, profesionalmente hablando, sino que también sea un espacio donde se procure el cuidado al cuidador. Esto es muy importante porque si no tenemos estos espacios, estos grupos de trabajo donde hablemos de estas supervisiones, de cómo te sientes tú que necesitas, también de las variables que pueden estar rodeando al psicólogo, en este caso me refiero más como al grupo de pues, profesionales de la salud y de la salud mental que estén dando una respuesta, ¿no? Los psicólogos, los médicos, los enfermeros, los trabajadores sociales, todos son
importantes y forman parte de un equipo interprofesional muy importante a construir, ¿no? O a mantener, pero siempre desde esta forma de trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, pues en la universidad estamos siempre comprometidos por tratar de garantizar el acceso a servicios de salud mental desde estas intervenciones clínicas comunitarias, desde abordajes que tengan este sustento clínico, estas prácticas basadas en evidencia. Y lo que más nos ha funcionado es hacerlo de esta manera escalonada, para que realmente pueda ser un abordaje integral a la salud mental y con ello a la prevención del suicidio. Entonces, quiero concluir nada más para recordarles lo importante de tener una ruta de acción. Que esta ruta de acción se fundamente en guías o protocolos, modelos, ¿no? Que tengan cierta evidencia y que cuenten con el respaldo también a nivel institucional de lo que podemos hacer para reducir la brecha en atención a la salud mental y abordar de manera más eficiente la alta demanda de atención que tenemos, porque todos estamos rebasados. De verdad, los profesionales de la salud en general y de la salud mental en particular estamos muy rebasados. No somos tantos para dar respuesta a toda la necesidad que hay de la población. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para vincularnos a la comunidad y para también organizar más nuestros recursos y que esto nos ayude a dar una atención oportuna y de calidad? Y de una calidad que pueda ser no solo profesional, haciendo lo que sabemos que funciona, sino también humana. Pero para poder conectar desde la parte humana, tenemos también que saber que estamos nosotros cubiertos en lo que podemos darle al otro. Entonces, por eso es importantísimo, además, de tener esta supervisión, este acompañamiento de otros profesionales de la salud mental, de que tengamos una formación continua para saber, fíjense que algo que a mí me ayuda muchísimo a pues, trabajar con personas que tienen alta disregulación emocional, alto riesgo de suicidio, muchas problemáticas vinculadas pues con ansiedad, con depresión, sobre todo ansiedad. Es que yo estoy tranquila de saber que lo que estoy haciendo lo hago no solo viendo mi práctica profesional, sino que estoy apegándome a estos modelos que tienen evidencia de que funcionan. Y eso me ayuda, hace la diferencia, de verdad. Entonces, desde ahí es muy importante nada más recordarles que cuidar de nuestra salud integral es una tarea de todos los días y que no solamente hay que hacerlo, ni generar estos espacios de reflexión, de plática, ¿no? De cercanía entre nosotros cuando hay una situación de crisis. Pero toda situación de crisis nos ayuda también a fortalecernos, a generar recursos, a ver por dónde podemos seguir caminando hacia un lugar que nos ayude a generar una comunidad más cercana y mucho más unida, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería todo. Yo quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta, alguien que quiera pues mencionar, decir algo. Sé que la interacción es complicada desde en donde están, pero claro que podemos escuchar, no sé, si el equipo. Carolina, si hay una participación de este lado. Sí, por favor. Voy a dejar. Si me escuchas, hola. Escucho, no escucho muy claramente. ¿Será que pudieran ayudarme a...? Escucho un poquito lejos. Bueno, Está- es que había mencionado una aplicación que podemos descargar. sí. Esa no es una, ¿cómo se llamaba esa aplicación? Claro que sí, perdón. María Gracia, si les parece bien, vuelvo a compartir por acá. Con muchísimo gusto. Esta aplicación se llama SOS UNAM. Ahorita se los pongo más grande para que lo puedan ver bien. A ver si está aquí. Es una aplicación que se llama SOS UNAM. Y también pueden, miren, yo por aquí la tengo. Y es una aplicación que nos ayuda mucho también. Pues aquí está, SOS UNAM. Bueno, no sé si lo pueden ver. Pero justo cuando ustedes la abren, dice como reporta tu emergencia, ¿no? Ya habremos probado y funciona, ¿no? Entonces, es un número telefónico, 55 56 22 25 97, pues que nos ha ayudado a tener como esta herramienta también para situaciones en las cuales necesitamos responder desde una comunicación inmediata, pues a esta, si no estamos dentro de la zona metropolitana, en otro tipo porque eso también es importante saber en dónde nos ubicamos, ¿no? Dentro de la zona metropolitana, estos son los
los números, pero también tenemos esta aplicación como más amplia y los servicios de emergencia para los que están fuera de esta zona metropolitana. Gracias. Vuelvo a dejar de compartir, gracias. De este lado. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia. Yo soy maestro de historia y obviamente que en el contexto de una familia patriarcal y androcéntrica, pues es una fuente generadora de desequilibrios emocionales y que genera permanentemente estrés entre todos los integrantes de esas familias. Eso hablando de la institución familiar, pero ya a nivel macro, hay una sociedad que explota y desecha a millones de seres humanos. En el caso de México estamos hablando de 10 millones de personas en extrema pobreza y estamos hablando de 50 millones en pobreza. Y en ese contexto, estamos hablando de una sociedad que enferma, que destruye. ¿Cómo tener un cuerpo sano en una sociedad donde hay más de 20,000 Oxxos que le ofrecen basura a la población? Entonces, no podemos tener una mente sana en un cuerpo enfermo. Yo no niego todas las actividades que se tienen que hacer a nivel de prevención, pero sí me parece fundamental entender el problema de raíz. Estamos inmersos nosotros en una crisis civilizatoria brutal y terrible. Y en ese sentido, lo que pasó en este plantel, el plantel Oriente la semana pasada, pues es un SOS de que algo está mal y muy mal, porque el chiquito que tomó esa decisión, pues no tenía más de 2 meses en el plantel. No podemos decir que la escuela le generó ese problema, por lo menos este bachillerato, sino que esa criatura ya traía un problema fuerte desde el seno de la estructura familiar. Y entonces, me parece que es como hablar de la diabetes. ¿Cuánto le cuesta a un Estado y cuánto está dispuesto un Estado a invertir para curar lo que la misma estructura social enferma y genera? ¿Cuánto está dispuesto un Estado para invertir para lograr el equilibrio y la salud mental de nuestros jóvenes? Porque usted dio un dato muy interesante. Los suicidios van en ascenso. Y ya no únicamente es una cuestión de adultos o adolescentes, sino que está afectando también a los niños. Entonces, en este contexto, a mí sí me gustaría, usted lo mencionó, pero que lo desarrollara un poquito más, cómo esta sociedad, así como está funcionando, es una fuente de desequilibrio y muerte. Yo invito aquí al auditorio a consultar una página en internet que habla acerca de la permacultura. El fin último de la permacultura es el bienestar físico y emocional o espiritual de las personas, pero la permacultura nos invita a todos a construir un tipo de sociedad diferente, un espacio habitacional distinto, una manera de conectarnos con la naturaleza, una manera de establecer negocios y relaciones, una manera distinta de sanarnos. Entonces, yo creo que sí hay vías y alternativas, nada más que, obviamente, cosas como la permacultura, pues no la difunden porque no es negocio para las grandes empresas transnacionales, pero hay millones de personas en estos momentos en el planeta que están trabajando en esa dirección. Y el fin último de la propuesta permacultural es lograr el bienestar físico y emocional de la gente. Pero tenemos que imaginar otro tipo de mundo y otro tipo de sociedad, porque dentro de esta sociedad y de este mundo, pues no vamos a avanzar. Y vamos, esta sociedad, así como funciona, es una fuente generadora de enfermos físicos y mentales. Muchas gracias. Bien, gracias, profesor. Yo quiero
agradecer muchísimo su comentario. Creo que nos coloca elementos muy importantes de análisis, pero algo muy fundamental que no quiero que se me pase decir, y sobre todo para de lo que usted comentó. Mire, entiendo y comparto con usted la visión, lo voy a llamar desde la perspectiva como catastrófica de esta sociedad que enferma, utilizando sus palabras. Sí, es cierto. Pero eso es innegable, ¿no? Y ciertamente también hay, lo acaba de decir usted al final. Con el nombre que usted o ustedes identifiquen, en este caso permacultura, desde una perspectiva más a nivel sistémico de cómo nos reinventamos, desde la resiliencia. Hay múltiples formas de aproximarnos a todas las opciones que también existen para construir sociedades distintas. Pero esto no solamente hay que imaginárnoslo, profesor, hay que hacerlo. Entonces, cuando usted me dice, desde este cuestionamiento crítico que me encanta, ¿cómo puedo yo tener salud física si hay tantos Oxxos? Creo que hay más Oxxos que teléfonos que funcionan en la calle. ¿Cuántos dijo? 22.000 Oxxos en el país. Bien, o sea, es increíble eso, ¿no? Pero bueno, claro, nos habla de un nivel, de una dinámica que existe y que se ha generado, desarrollado, impuesto incluso a nivel económico, por muchas razones, desde, no entremos en esos detalles, pero es cierto, somos parte de esta sociedad eh, capitalista y esta forma de llevar y de procurar incluso nuestra alimentación. Y siempre tenemos alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Tenemos que hablar de una corresponsabilidad. No solamente es lo que yo vivo porque me lo imponen, es lo que yo también puedo hacer para generar alternativas y rutas de acción distintas en mi día a día. Entonces, existen tantos Oxxos en esta ciudad, sí, y a lo mejor yo no puedo hacer algo para que se cierren, pero sí puedo hacer algo. Yo, con, digo, no lo sé, yo no soy usuaria de este tipo de lugares, por ejemplo, porque tengo conciencia y ahí es donde viene la parte de la responsabilidad, más que hablar desde una perspectiva de quiénes son los culpables y a quiénes vamos a señalar como esta forma de patriarcado, de matriarcado, de que las autoridades, no, más allá de ver, y pongo este énfasis en este dedo, porque a veces es como se puede posicionar a alguien de decir, y por todas estas razones, ok, ¿y qué hay de esto y qué hay de esto? O sea, somos corresponsables. Vivimos en una sociedad donde somos mutuamente responsables. ¿Qué hacen los otros y qué hago yo? Y la invitación a este espacio es para reflexionar qué es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, para, por ejemplo, cuidar de nuestra salud mental. ¿Qué hacemos? Y hay muchas estrategias para hacer las formas, hacer distintas, cosas distintas, pero siempre con el objetivo de tratar de lograr mi equilibrio personal, de mi cuidado. Yo trabajé en el CCH Oriente y conozco muy bien la población y por eso además estoy gustosamente aquí dando este espacio porque yo le tengo un aprecio muy, muy especial al CCH Oriente. Cuando el macroproyecto de adicciones, no sé si algunos de ustedes recordarán, en el 2006 trabajamos desde la Facultad de Psicología justo con un proyecto para evaluar las condiciones de riesgo específicamente orientadas a riesgo de suicidio. De 1.200 jóvenes que en su momento identificamos en riesgo, diferentes niveles de riesgo, hicimos un taller ofreciendo como justo hicimos pláticas, estas conferencias, un taller. Por una de las cosas que a mí me interesaba ver esto fue parte pues, del trabajo que hicimos investigación en ese momento para saber cuáles son las diferencias entre jóvenes que están expuestos a condiciones altamente estresantes y qué es lo que genera que bajo esas mismas condiciones haya chicos que consumen alcohol y drogas, que están en riesgo de suicidio, que tienen trastornos de comportamiento uh, alimentario, etcétera, y cuáles son los mismos que están bajo esas mismas condiciones que generan otro tipo de respuestas, llamadas resilientes. Y existe mucha resiliencia en nuestro pueblo. Y existe mucha resiliencia en nuestro entorno. Que no, a ver, no significa que esto sea algo, que deje de lado todos los estresores y todos los entornos que se generan o se construyen desde esta visión limitante, pero también hay alternativas. Y ahí es donde yo quiero colocarme, en esta posibilidad. Fíjense que yo iba todos los días durante meses a trabajar desde CEU hasta CCH Oriente con la motivación y la verdad es que recibí correos de una sola persona después de un taller que hicimos, muchos recursos colocados para los jóvenes. Y de 1.200 jóvenes, 120 quedaron en el taller a lo mejor.
50, 60 y después 11 terminaron, porque sabemos que es así, ¿no? Pero con una persona que haga la diferencia en sus vidas, eso para mí es lo que me mantiene creyendo en mi profesión. Entonces, ¿por qué retomo esto? Porque desde ahí tenemos que posicionarnos, porque eso es lo que no solamente nos debe de llevar a pensar y fantasear con una sociedad distinta, sino cómo lo implemento en mi acción diaria. Y esa conciencia es a la que les invito a que todos nosotros hagamos uso y reflexionamos sobre qué estoy haciendo yo desde mi lugar como profesor, como profesora o docentes, como amigo, amiga, como mamá, como papá, como pareja. ¿Qué estoy haciendo yo en mi día a día para mantener una relación conmigo mismo y con los otros que me ayuda a sentirme en paz, tranquila? Y eso que nos lleve a las acciones correspondientes para tratar de buscar aquello que para mí es importante. Desde dónde yo puedo relacionarme de una manera distinta con mi entorno. Entonces, esto que nos dice, que nos comparte, le agradezco muchísimo porque justo nos ayuda a reflexionar de todo lo que tenemos que considerar a la hora de la salud mental, por supuesto desde la perspectiva macro, ¿no? Estamos inmersos todos en una sociedad, en múltiples sociedades, pero que coincido con esas características que coloco, pero también vamos viendo que hay múltiples esferas protectoras y desde dónde podemos apoyarnos para construir una sociedad distinta. Y yo creo que la sociedad que tienen, el sistema que tienen en el CCH promueve también factores protectores. Entonces, sigamos trabajando en nuestros factores protectores, en la forma de acercarnos con nuestros estudiantes, de generar estos espacios seguros para hablar de estos temas tan incómodos, pero necesarios, para entender qué necesitamos hacer, porque esto solamente es un llamado de atención, que nos hace ver y nos refleja una realidad en la que estamos viviendo que no gusta. ¿Ok? ¿Y qué hacemos para construir algo distinto? Entonces ahí es donde la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos es un elemento importantísimo a tomar. Podemos hacer las cosas distintas, sin duda alguna. Entonces yo les agradezco muchísimo que compartan justo estos comentarios. No sé si hay alguno otro que tengan o ustedes me indican en qué momento, hasta dónde tenemos tiempo. Doctora, le paso otro comentario. Sí. Es muy breve. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo frené mis clases rápido. En algunas me llevó más tiempo, en algunas otras no. Y me dediqué a escuchar lo que estaba pasando. Más o menos detecté las inconformidades de los alumnos. Puedo decirles que se consideran poco escuchados por sus padres, poco atendidos por psicopedagogía, tengo que decir. Pero también dijeron algo bien importante, estamos rebasados. Coincido en que todos sumamos, como la permacultura, yo trabajo con el profesor, coincido en que todos sumamos, y antes de que esto ocurriera, en mis sesiones de clase, me tomo dos minutos o 3 quizá. Les pido que respiren, que se relajen, nos damos un momento de una pausa y después de eso les pido que a su cerebro se vayan 3 oraciones que para mí son valiosas. Eres importante, eres especial, haces falta en el mundo. Porque nosotros también como docentes y los alumnos me decían, es que ustedes no están formados, me lo decían, ¿no? Me señalaban. No, no estamos formados. O sea, la docencia nos demanda todavía más. Y necesitamos una fortaleza ya de otros terrenos para poder salir a flote, pero coincido completamente en que esto no está perdido. Es una batalla de diario y tenemos que preservar nuestra integridad como docentes. Un maestro en buenas condiciones va a generar alumnos en buenas condiciones y eso va a repercutir. Tengo 250 alumnos, no tengo capacidad de resolver el problema macro, pero tengo 250 alumnos con los que puedo trabajar. Esa es mi sensación en este momento y quería compartir. Muchas gracias. Compartirla con ustedes. Gracias. Gracias, profesora. Acá tenemos otra
tardes a todos. Precisamente con lo que acaba de comentar la profesora, sí es cierto, somos la sociedad, la familia, todos somos un equipo, pero mi pregunta es si realmente los profesores aquí toman algún apoyo psicológico en los que, por ejemplo, aquí la profesora me gustó que tome parte en esta batalla, pero hay profesores, yo sé que estar aquí en el CCH no es fácil para los alumnos, es una demanda constante, pero hay profesores, yo me atrevo a decir, que no aman hasta su profesión. Me atrevo a decirlo porque mi hija el mes pasado me comentaba que el profesor de matemáticas, antes de empezar el examen, le decía, yo no sé para qué hacen el examen, son unos fracasados, no sirven para nada. Entonces, yo no sé si esas palabras las utilizaba el profesor para motivarlos, pero ciertamente, lejos de motivarlos, les baja su autoestima. Y yo lo que le comentaba a mi hija, imagínate, si un alumno está triste, tiene problemas, tiene un caos en su cabeza, llega un profesor y le dice eso, está, la persona que se lo diga, pues se va para abajo. Entonces, yo sí me molesté esa vez y digo, entonces ese profesor no ama lo que hace, porque tú tienes que motivar a tus alumnos, no pues ponerlos pues en ese límite. Entonces, esa era mi pregunta. Si los profesores reciben alguna capacitación psicológica, porque están a cargo de alumnos que están en una situación vulnerable. Esa es mi pregunta. Gracias, profesora. Híjole, esa pregunta creo que es fundamental. Todos los comentarios y preguntas son bien importantes. Gracias por expresarlos, externarlos. Sé que han habido, o sea, estamos hablando, entiendo, de profesores de educación básica, ¿cierto? Básica o media, por esto de su hija, no sé en qué grado esté. Por un lado, aquí. En CCH, ok, ok. Bien, entonces, bueno, por un lado, en función de los profesores de educación básica y sí, voy a decirlo así como básica, sí sé que se ha tratado de trabajar, es que la problemática, la limitación es que son tantos profesores, entonces se está muy orientado hacia la parte de la formación, como bien menciona, y no tanto como a integrar estos elementos de salud mental. Se ha tratado de trabajar, y eso me enteré pues, por colegas que también trabajan en estos espacios de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, que hay talleres, ¿no? Socioemocionales para los profesores, o sea, como que tratar de integrar esas habilidades del manejo socioemocional en los profesores se ha estado haciendo de alguna manera, y no solamente el año pasado, sino anteriormente. ¿Qué tan efectivo, qué tan constante, de qué manera es eso, ya y cómo, ¿no? Es ahí donde no tengo muchos elementos para decirles, pero sí es algo que ha estado presente pues desde la necesidad que se tiene no solamente de estar formados a nivel curricular y profesional, sino también emocional. Entonces, trabajar con nuestras habilidades socioemocionales es fundamental como docentes. Y en relación pues, a lo que tiene que ver con media superior y superior desde la universidad, desde la UNAM, les puedo decir que también hay iniciativas para que se toquen estos temas. Todavía no está pues tan estructurada, hay SSH, hay prepas, ¿no? Donde en las prepas creo que he visto, la verdad, honestamente en este espacio, muy respetuosamente lo digo, pero desde mi experiencia, o sea, no porque quisiera comparar, pero desde mi experiencia veo que sí hay como mucho trabajo de este tipo en las prepas, en materia de salud mental, y no tanto en CCHs, pero sí se hacen diferentes espacios, pues sobre todo de tipo de divulgación, donde se hable, se reflexione sobre el tema de salud mental en particular, todo lo que tiene que ver con las emociones desde este ámbito. Y hay mucha asistencia, o sea, sí he visto que esta asistencia incrementa, pero son talleres muy puntuales, así, no constituyen parte como de una formación per se. Están los talleres, bueno, el programa institucional de tutorías, que también sé que se ha hecho mucho desde ahí, ¿no? O sea, sí existen diferentes formas de trabajar con los profesores, con los docentes. Eh, la verdad es que le metiría, profesora, y voy a investigar un poco más, me llevo esa tarea, como para saber, pues si estos programas, o sea, todo lo que se ha hecho se mantiene, desde dónde se puede mantener de manera constante para una formación, como parte de la formación docente. De lo que yo sé hasta ahora no existe algo así, como que esté permanente, ¿no? De este trabajo psicológico para los docentes. Pero sin duda es uno de los elementos fundamentales con los que hay que trabajar, y lo que yo les diría desde cómo poder hacerlo con los recursos que tenemos. Por eso les ponía esta diapositiva donde cuidar de nuestros 4 elementos de nuestro estado de salud mental, eso nos puede ayudar en lo cotidiano a revisar, a ver,
¿qué le estoy diciendo a mi estudiante? O sea, ¿cuál es el mensaje que quiero mandar? Y a lo mejor desde ahí decir, ¿cómo lo estoy enviando? Quizá lo que yo quiero es motivarlos. La pregunta es, ¿los estoy motivando? ¿Se acuerdan que les decía ahí desde este elemento de ser validantes? El ser validantes implica no solamente eh, el respetar y el escuchar y pues el transmitir la idea de lo que el otro siente, piense y hace, tiene total sentido, sino también desde mí mismo, qué tan validante soy yo conmigo. Y muchas veces podemos notar ahí un área de trabajo personal muy importante sobre el cómo me estoy sintiendo con lo que hago, que es lo que usted tiene que mencionar, ¿no? Que decía, no sé si todos los docentes están contentos con lo que hacen. Yo he visto un descontento muy general en las personas que te está vinculado con pues, problemáticas de salud mental después, no solamente con los docentes. O sea, creo que esto, y está transversal por lo que decíamos de la cuestión económica. En general hay un descontento laboral en materia pues, del número de horas que trabajamos, el pago que recibimos por lo que trabajamos. Sabemos que en México, y ahí por eso le digo al profesor que lo que comentas tiene todo sentido, desde estas sociedades que lejos de como promover, ¿no? Nuestra salud mental nos ponen más barreras, porque es cierto, estamos no solo rebasados en tiempos en materia de tiempo, sino de actividades, estamos cansados. O sea, yo misma soy docente y atiendo responsables del centro comunitario y atiendo a los consultantes y realizo tesis y trato de hacer investigación. Digo trato porque a veces me ocupan tanto más mis actividades docentes que, o sea, sé que estamos así y el tiempo o sea, tenemos muy poco tiempo de esparcimiento para nosotros. México les decía que salimos ranqueados, así como uno de los primeros lugares donde tenemos las peores condiciones laborales y trabajamos mucho con muy poca remuneración. Y eso, claro que genera molestia y claro que genera incomodidad por muchas razones. Entonces, puedo entender que como docentes nos sintamos muy frustrados por nuestra actividad, por lo que los reforzadores que también la acompañan. Pero entonces ahí es donde tenemos que plantear, por eso les digo, no solamente es una cuestión de decir, sí, esas son las condiciones de nuestro país y no significa que, ay, pues ya, ni modo, ¿qué podemos hacer? No, podemos hacer muchas cosas, creo. Por eso les digo, habrá que ver qué está en nuestro alcance y qué podemos hacer y cómo dirigirnos a lograr promover, pues más que un sentimiento de desesperanza de China, aquí nos tocó vivir, sino, no sé, reflexionar sobre este tipo de situaciones y hasta dónde podemos encaminarnos para estar en un lugar distinto, lo cual no es tarea fácil. Y por eso les digo, hay que reflexionar más, hay que a lo mejor, ¿cómo nos aproximamos a que se valore lo que hacemos, a que otros valoren nuestro trabajo, generando esta cultura también de cambio, ¿no? Antes yo les puedo decir desde mi profesión, ir al psicólogo era como no solo lo peor visto, porque entonces quienes van al psicólogo es porque tienen ya casi muchos problemas, ¿no? Sino ir, ir y además que tengo que pagar, uy, qué barbaridad, ¿cómo creen, no? Y no les digo un pago excesivo, sino pues nuestras cuotas de 50, 100 pesos, 150 en lo comunitario. Y luego tampoco ni siquiera en ese sentido se valora y se aprecia. Pero desde ahí tenemos que cambiar la narrativa, porque creo que desde la narrativa podemos generar toda esta conciencia de, oigan, es algo elemental la salud mental. También es cierto que no tiene que costarnos, ¿no? Hay espacios comunitarios. Quienes puedan y tengan recursos para pagar, está muy bien, hay servicios privados. Pero nuestro compromiso como una institución pública al servicio de la comunidad es eso, promover estos espacios de acceso para todos. Pero también, ¿qué implica eso? ¿Cómo valoro estos espacios? Entonces, les pongo este ejemplo desde mi propia experiencia, desde lo que yo hago, y encontrar motivación en mi día a día como docente, a pesar de todas estas situaciones como adversas, también puede ayudar a que cambiemos nuestra narrativa, siendo más validantes con las experiencias de otros, más validantes con nosotros. Y si estamos incómodos, movernos hacia algo o haciendo acciones que nos ayuden a buscar un mayor equilibrio en nuestra vida, ¿no? Entonces, no sé si te ayuda un poco, pero confío en que sí. Gracias por lo que comenta, maestra. Pero sí voy a investigar más si existen estos espacios de formación, pues para trabajar nuestras emociones como docentes. Gracias. Gracias.
información. Yo, pues me llevo toda la información que ustedes nos están acercando, la cual es muy valiosa. Y quiero hacer la propuesta para que a través de ustedes llegar a las autoridades del plantel, por lo menos, de que, ok, ya tenemos la información. Pues vamos a ir a casa, vamos a reflexionar y vamos a decir, ¿qué me sirve de aquí? ¿Qué voy a hacer? Pero a lo mejor de 100 cosas que usted nos puso ahí sobre la mesa, a lo mejor voy a hacer 3. Ok, con esto está bien. Pero yo invito a tanto a las autoridades como a los aquí presentes, es que busquemos cosas muy prácticas, porque a lo mejor 50% de lo que nos llevamos aquí se va a perder. Muy prácticas, como lo que decía la profesora. Yo les digo a mis alumnos al empezar la clase, esto, y esto. A lo mejor ese día a ese alumno que venía con la autoestima muy baja, etcétera, le va a ayudar en sus días. ¿Sí? Y ella no está transgrediendo las normas de la UNAM, ni las normas del plantel, ni su horario, ni nada que salga del protocolo que debemos de seguir, bueno, que deben de seguir como maestros, como docentes, como etcétera. Pero cosas muy prácticas, tanto ustedes como profesores. O sea, la mesa no le llevó a lo mejor 5 minutos. Como nosotros como padres de familia, decir, a ver, sí, es cierto, tengo trabajo, tengo esto, pero a ver, sí, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué dinero tienes? Pero, ¿cómo te sientes hoy? Tengo entendido que los chicos tienen las clases de 2 horas. Generalmente sus horas son de 1 hora y media. O sea, en esa media hora, están dentro de su horario los profesores, a lo mejor 10 minutos, 15 minutos que se pudieran tomar y decir, a ver, ¿qué dice esto? Vamos a nuestra siguiente parte para finalizar la clase. ¿Alguien quiere comentar cómo está hoy? ¿Cómo amaneció? O sea, sí sé que no tenemos a lo mejor todos los elementos que como psicólogos ustedes tienen, pero un poquito de empatía, yo creo que haría la diferencia con nosotros. Tanto de parte de ustedes como de nosotros como padres. Pues eso es nada. Gracias. Muchísimas gracias. Pues justo aprovecho también este comentario tan importante para decir, a ver, ¿cuáles son los objetivos pues, de las diferentes acciones que hacemos? ¿No? Todo tiene que tener un propósito. Entonces, el propósito de la sesión de hoy, como les decía, era pues que tuviéramos más elementos en función de entender qué es lo que ocurrió, ¿no? Desde la semana pasada ante esta situación en el plantel que se presentó. Y desde entender esto, pues, tener mayor conocimiento sobre qué es el comportamiento suicida, qué puedo hacer yo, de manera general, era generar este espacio pues, de reflexión, de entendimiento, para también encontrar aquellos elementos que necesitamos seguir haciendo. No todo el mundo tiene que ser psicólogo ni entrar ni estudiar psicología para generar y promover dinámicas, como usted mencionaba, profesora, desde el contacto humano podemos hacerlo, ¿no? No necesariamente tenemos que tener como todos esos elementos. Sí hay formas de formarnos, de entrenarnos, ¿no? Para poder tener estos mayores conocimientos sobre qué estoy haciendo y sobre todo lo que a mí me interesa, porque cuando usted dice cosas prácticas, ¿qué es lo que me parece importante de considerar esto de los elementos prácticos? Es súper importante. Y para esto, pues yo creo que este espacio puede ayudar a ver, y me encanta también que lo dice desde hablar con las autoridades. O sea, creo que desde eso sí podemos hacer, como docentes, como padres de familia, como estudiantes, decir, hey, autoridades escolares, esta es la necesidad de nuestra comunidad, esto requerimos y necesitamos que nos ayudes a lograr esto. Eso sí podemos hacer y por eso yo les decía, los mensajes 4 que traté de pensar de utilidad para ustedes desde lo práctico, es un mensaje para las autoridades, para que sepan todo lo que sí hay, para que busquen, para que generen rutas de acción, para que si nosotros tenemos ahí atorado un protocolo, ¿no? Este protocolo actualizado de emergencias, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tocar las puertas de las autoridades respectivas y decir, hey, ¿qué está pasando con esto? Y porque todas las escuelas y las prepas y los SHs y las diferentes instancias de la UNAM no tienen este protocolo, que eso sí podemos hacer, claro que lo podemos hacer. Entonces, mensaje para las autoridades, necesitamos su apoyo. Si no hay apertura política, voy a decirlo así, de parte de las autoridades, es que poco se puede hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Por un lado. Por otro lado, desde las cuestiones prácticas, también hay que saber qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, acompañado del cómo hacerlo.
Entonces, eso es algo que se construye, que se debe de aterrizar en un espacio de talleres, de cursos, de formación. O sea, sí necesitamos otros espacios para poder saber qué hacer, ¿no? Porque esto que decía la profesora de 3 minutitos con preguntas de reflexión, o sea, tenemos que también tener mucho cuidado de hasta dónde vamos a abrir ciertos elementos de reflexión en el aula, porque si no, ¿cómo lo cerramos? Por eso, esto de lo práctico siempre debe estar acompañado de un contexto. No hay recetas. Yo les digo a mis pacientes, me encantaría decirte que hay magia. Y entonces yo poder echar mis polvos mágicos y decir, y dar la pastilla mágica. Y no hay. Todo tiene que estar construido en función de un individuo, un grupo de individuos en un contexto determinado. Entonces tenemos que ser cuidadosos con nuestro actuar también. Sí podemos ser prácticos, pero también tenemos que saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y cuál es el objetivo y el propósito, porque si no se puede salir de nuestras manos. Por eso la formación es muy importante, ¿no? Entonces, que estos espacios sirvan para reflexionar sobre qué necesitamos y luego, siguiente paso, desde el compromiso que todos los que involucrados en esta charla también estamos, qué hacer para darle continuidad y seguimiento, porque yo espero que al menos se quede más del 50% de lo que reflexionamos, porque más que conocimientos, fue como compartir, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se da el comportamiento suicida? O sea, yo espero que no se deseche el 80%, sino que nos quede principalmente la reflexión de, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, pues yo les agradezco muchísimo su escucha, el compartir. Confío en que no sea la última vez que nos veamos y que podamos seguir trabajando de manera colaborativa y constante para pues, lograr que nuestra comunidad, como todos nosotros siendo parte de nuestra comunidad UNAM, nos fortalezcamos. Les agradezco muchísimo. Le agradecemos el tiempo, le agradecemos esta charla que nos dirigió y pues bueno, yo solamente también les dejo desde esta parte y rescato de la plática de la doctora, cómo nos tratamos y aprendamos a tratarnos desde la humanidad, desde la compasión a nosotros mismos, a nosotras mismas y pues al que tenemos como hijo, como alumno, a nuestros docentes también, va de aquí para allá y de regreso con este trato humano. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias doctora y pues terminamos la transmisión también. Gracias a ustedes. Gracias.